Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿sí me escucha? Sí, maestro. Buenos días. Bien, vamos a hacer tiempo. Voy a ponerles un video que tiene que ver con el tema de hoy. Bien, parece que esta cosa no quiere funcionar muy bien. Voy a tener que esperar. ¿Pero sí me escuchan? Sí. Sí. Bien, vamos a empezar así, a pasar listas, ¿sí? En lo que reacciona la computadora que ya cerró la ventana que pretendía que cerrara. Bien, entonces, sí tiene avance esto, nada más está muy lento. El día de hoy, Normalmente se ocurre a esta hora, tiene. el día de hoy les publicaré el parcial para que estén atentos. En su momento les avisaré por el grupo de WhatsApp. Espero también trabajen en orden. Sería ilógico que hagan el 2 cuando no han hecho el parcial 1. Y hay compañeros que todavía no hacen el 1. Hay compañeros que todavía no hacen el diagnóstico. Entonces, para que se pongan
a trabajar, porque luego cuando estemos finalizando el curso, el semestre van a tener las cosas encima y no va a ser agradable estar haciendo el montón de tareas nada más por hacerlas. Profe, una cosa, ¿cómo puedo saber cuánto saqué en el parcial anterior? Perdón, ¿quién eres? Jesús Alonso, Apellidos, por favor. Miramontes Estrada. En el parcial anterior, ¿qué me estás queriendo preguntar? No te entiendo. La calificación, ¿Qué tiene la calificación? pues es que nunca nos las dijo. Pues no, que tenían que preguntarme en privado porque se molestaban por la cuestión de que les daba vergüenza lo que sacaran, no sé qué cosa. Habíamos quedado en que me iban a mandar mensaje para que les dijera su calificación. Ah, yo no sabía. Sí, sí tiene su calificación aquí. Entonces, a ver si funciona esto. Como tengo abierta la computadora desde el lunes, ni siquiera la he apagado, porque resulta que si la pongo minutos antes de que sea la hora, se pone extremadamente lenta. Ya está muy viejita mi compu. Bueno, vamos a bajarla otra vez la página. También otra cosa, les he estado publicando las clases de sus compañeros de la semana, del D, del A, del B. Espero se den tiempo de verlas. Espero tengan el buen hábito de trabajar diario en las clases, porque pues las clases presenciales normalmente eran diario, o sea, de lunes a viernes, ¿sí? Y pues a veces piensan que con el estar así como estamos trabajando, que es nada más una vez a la semana, pero es diario. Bueno, el compromiso es diario. Si ustedes lo tomen de otra forma, bueno. Bueno, voy a aprovechar para pasarles lista. Arévalo Chávez, Arévalo Chávez, María Getsemaní. Presente. ¿Es tu hermana Grisel Arlet? Sí. Órale, que se me hacía similar los apellidos. Sí, nomás nos llevamos con un año. Órale, qué chido. Sedano Jauregui, Jennifer de Jesús. No está Jennifer de Jesús. Cisneros Arámbula Montserrat. Ah, por cierto, antes de... nada más tienes una sola tarea, María Getsemaní. Una rayita. Sí, ahora voy a mandarlo otras. ¿Sí sabes que son un puño? Son muchas, ¿eh? Sí, ahora voy a mandar las que tenga y ya los demás pues los voy a empezar a hacer. ¿Y por qué hasta ahorita? ¿Qué tiene hoy de especial? No, es que ahora voy a mandar lo de los instrumentos de medición y el trabajo del experimento de WhatsApp. ¿Por qué no ayer o antier? No sé, a ver, apenas ahora. Cisneros Arámbula Montserrat. Presente.
Esta es tu séptima asistencia, tienes 8 rayitas de tareas, tienes el proyecto. Contreras Flores Derek Alexis, Presente. esta es tu séptima asistencia. No tienes ninguna rayita. ¿Has enviado tareas? No. Urge que envíes algo. Correa Domínguez y Dali Iratsu, Presente. esta es tu séptima asistencia y tienes 11 rayitas de tareas, tienes el proyecto y tienes el primer parcial. Muy bien. Espericueta González José Emiliano, Presente. esta es tu séptima asistencia, tienes el diagnóstico, tienes 8 rayitas de tareas, tienes el proyecto y también tienes el primer parcial. Flores Alvarado Hanna Yoné, Presente. esta es tu sexta asistencia, tienes el diagnóstico y tienes nada más una rayita. También urge que trabajes, por favor, que envíes algo. García Hernández Sergio Antonio, Presente. esta es tu séptima asistencia, tienes el diagnóstico, tienes 4 rayitas de tarea y tienes proyecto y también tienes el primer diagnóstico, el primer parcial. Hernández Escareño Edwin Gael, Presente. esta es tu séptima asistencia, tienes el diagnóstico, tienes 3 rayitas de tareas y tienes el primer parcial. Hernández González Osvaldo Sebastián, Presente. esta es tu sexta asistencia, tienes el diagnóstico, tienes 5 rayitas de tareas, tienes un punto extra y nada más. Herrera Flores Lady Mariana, Presente. esta es tu séptima asistencia, tienes el diagnóstico, tienes 5 rayitas de tareas y el proyecto y nada más. Huerta Macías Fátima Alessandra, Presente. esta es tu séptima asistencia, tienes el diagnóstico, tienes 5 rayitas de tareas y el proyecto. López Arceo Juana Adamari, Presente, maestro. esta es tu séptima asistencia, tienes el diagnóstico, tienes 7 rayitas de tareas, tienes el proyecto y tienes un punto extra. Maestro, el Adelante. experimento sobre el espectro. Pero el que vamos a hacer, si no se refleja la luz, ¿se lo puedo mandar así o se tiene que reflejar? Tiene que verse como se ve en el video que les dije que se viera. Tiene que Ok. verse discontinuo el espectro. Sí, maestro. Está bien. Gracias. Madera Ramos Arturo Yael, Presente. esta es tu séptima asistencia, tienes el diagnóstico, tienes 7 rayitas de tareas, tienes el proyecto y tienes un punto extra y nada más. Medina Ceja Ciclali Aglael, Presente. esta es tu séptima asistencia, tienes el diagnóstico y no tienes ninguna rayita de las de tareas. ¿Por qué no envías tareas? No las he enviado, pero estoy tratando de terminarlas para después enviarlas. ¿Ni por qué la que terminas no la envías? No, pues no sé. Bueno, cada quien. Mejía Ramírez, Joab Ramón. No está Joab Ramón. Miramontes Estrada, Antonio. Perdón, ¿alguien dijo algo? Joab. ¿Quién eres? Joab Ramón. Esta es tu quinta asistencia. Tienes el diagnóstico, tienes el primer parcial, pero no tienes ninguna tarea. Urge que envíes tareas.
Miramontes Estrada Jesús Alonso. Presente. Esta es tu séptima asistencia. Tienes el diagnóstico, tienes 10 rayitas de tareas, tienes el proyecto, tienes 2,5 puntos extras y tienes el primer parcial. Muy bien. Montes Garay Jesús Antonio. ¿No está Montes Garay? Morán Arreola Valeria Guadalupe. Profe, se me traba mucho el celular para prender el micrófono. ¿Quién eres? Jesús Antonio. Esta es tu Es que no séptima tengo asistencia. Tienes una sola rayita de tarea, no tienes el diagnóstico. Urge que hagas Sí el se lo mandé diagnóstico. el diagnóstico, profe. ¿Ya lo hiciste? Sí se lo mandé. ¿Y cuánto sacaste? Sí no me acuerdo, pero sí se lo mandé y ahí me apareció enviado. A ver, lo voy a revisar, espérame. Sí, está bien. Detengo la presentación de ventana para presentar otra vez pantalla completa. Detén la presentación computadora. Parece que ya ahora sí. Parcial, parcial, parcial. Diagnóstico. Pantalla completa.
Efectivamente, aquí está. Aquí está, no lo había pasado. Muy bien. Entonces, hay que enviar tareas porque nada más tienes una. Y también, pues, conforme avances, también hacer el primer parcial, que ya vamos a hacer el parcial 2. Ya estamos en altura de hacer el parcial 2. Entonces, se van a atascar de trabajos y de cosas que tienen que hacer si se demoran, ¿verdad? Entonces, luego si están sumamente estresados, no le vayan a echar la culpa a uno, ¿verdad? Bueno, vuelvo a la ventana. La idea es presentarles este video. Lo que me interesa de este video es que ustedes chequen cómo saca el sistema, no cómo lo Profe, resuelve. Adelante. yo en el trabajo número 6, yo se lo mandé ahí por Classroom, se lo mando su WhatsApp. Por favor, sí, les he dicho desde el principio que a Classroom nada. No entiendo por qué lo enviaste a Classroom. Pasaba. Morán Arreola, ya lo mencioné. Valeria Guadalupe. Ya mencioné a Morán Arreola, Valeria Guadalupe. No. Ok, ahora sí, prosigo con la lista entonces. Esta es tu séptima asistencia. Tienes el diagnóstico, tienes 3 rayitas de tareas. Y tienes el proyecto. Y nada más. Pedrosa Sandoval, Emanuela Abel. Esta es tu séptima asistencia, tienes el diagnóstico, tienes 7 rayitas de tareas, tienes el proyecto y nada más. Voy a revisar si después no han hecho ya los parciales, el primer parcial. Ponce Hernández Flor Jimena. No está Flor Jimena. Ponce Ledón Odalis. No se encuentra Odalis. Ramírez Mojarras Roberto Leonel. Presente. Esta es tu séptima asistencia, tienes el diagnóstico, tienes 6 rayitas de tareas y tienes el proyecto. Romero González Marisol. Presente. Esta es tu séptima asistencia, tienes el diagnóstico, tienes 10 rayitas de tareas, tienes el proyecto, tienes el primer parcial. Muy bien. Sanavia Rodríguez Denzel Emiliano. Está justificado, me parece. Serna Íñiguez Melanie Catherine. Presente. Esta es tu séptima asistencia, tienes el diagnóstico, tienes 6 rayitas de tareas, tienes el proyecto, tienes un punto extra y tienes el primer parcial. Soto García Andrea. Presente. Esta es tu séptima asistencia, tienes el diagnóstico, tienes 6 rayitas de tareas, tienes el proyecto, tienes un punto extra y tienes el primer parcial. Tapia Solís Aislin. Presente. Esta es tu séptima asistencia, tienes el diagnóstico, tienes una sola rayita de tarea y nada más. Urge que mandes tarea. Toledo Bañuelos Rotzen Anaid. Presente. Esta es tu séptima asistencia, tienes el diagnóstico, tienes 4 rayitas de tareas y un punto extra. Y nada más. Valdés Delgado Lisette Estefanía. Presente. Esta es tu séptima asistencia, tienes el diagnóstico, tienes 8 rayitas de tareas y nada más. Valdés Martínez Mario Esteban. Presente. Esta es tu séptima asistencia, tienes el diagnóstico, tienes 7 rayitas de tareas, tienes el proyecto y tienes el primer parcial. Villarreal Delgado Ileana Yamilé. Presente.
Esa es tu séptima asistencia, tienes el diagnóstico, tienes 7 rayitas de tareas, tienes el proyecto, tienes el primer parcial. Villegas, Barragán, Lisset, Guadalupe. Presente. Esa es tu séptima asistencia, tienes el diagnóstico, tienes 3 rayitas de tareas y tienes el proyecto. Bien, ahora sí. Hago en pantalla completa la imagen de este video. ¿Sí están viendo al muchacho que dice equilibrio de una partícula en 2D? Sí. Ok, entonces les decía, de este video, lo importante que quiero que vean es cómo saca el sistema, cómo a partir Hola de... amigos, bienvenidos a este video de equilibrio de la partícula en 2 dimensiones. Vuelvo a repetir, lo importante es cómo saca el sistema, porque ya una vez que saca el sistema, ustedes lo pueden resolver por el método de reducción. Él utiliza el otro método, el método de sustitución. Entonces, lo importante aquí es cómo saca las ecuaciones. El dibujo que tenemos aquí corresponde a un ejercicio del libro Viran-Johnston, 11ª edición de estática, que dice: en C se amarran 2 cables y se cargan como se muestra en la figura. Determine la tensión en el cable AC y en el cable BC. Analicemos lo que tenemos. Aquí hay un cuerpo suspendido de 400 libras y tenemos 2 cables amarrados en el punto C, donde aquí es el cable AC y el cable CB. Y como estamos en equilibrio de la partícula, lo más sencillo es utilizar un diagrama de cuerpo libre para identificar las fuerzas que se están ejerciendo en el punto C. ¿Qué les parece si comenzamos dibujando la fuerza producida por el bloque de 400 libras? Donde, debido a la fuerza gravitatoria, esto va a ser vertical y hacia abajo. Y así comenzamos nuestro diagrama de cuerpo libre, indicando la fuerza cuya magnitud ya conocemos. Ahora vamos a indicar las otras 2 fuerzas con una dirección propuesta. Así que veamos, una fuerza de tensión va a estar a lo largo del cable AC o CA. En este caso vamos a colocar la fuerza en dirección hacia el punto A. Entonces vamos a tener una fuerza de tensión CA. Y haremos algo similar, pero ahora con la fuerza de tensión de C hacia B. Aún no terminamos nuestro diagrama de cuerpo libre porque hay que colocar las inclinaciones correspondientes como se tiene en el punto A y en el punto B. Pero veamos, apoyándonos de nuestros antecedentes de geometría, podemos observar que aquí podemos aplicar ángulos internos alternos. Quiere decir que esta inclinación de 50 grados con respecto al eje horizontal para la cuerda CA va a tener el mismo valor en el otro extremo, pero en la parte opuesta. Quiere decir que aquí, a lo largo de este eje horizontal, con respecto a donde se tiene el cable AC, vamos a tener la misma inclinación. Asimismo, para el cable CB, vamos a tener esta inclinación de 30 grados por ángulos internos alternos en el otro extremo, pero en la parte contraria. Ya que tenemos completo nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a indicar un sistema de referencia X y Y. Esto nos va a servir para indicar las condiciones de equilibrio, donde vamos a tener una suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y, ambas igual con 0. Recordando que al establecer esta relación, estamos considerando condiciones de equilibrio. Y una vez estableciendo esta relación, Make every exam your moment with Chegg. Keep a study partner in your pocket with support customized to your courses, including expert. Y una vez estableciendo esta relación, vamos a comenzar con la primera ecuación, que será la suma de fuerzas en X igual con 0. Eso quiere decir que vamos a tener que indicar las componentes a lo largo del eje horizontal para el diagrama de cuerpo libre que realizamos. Así que veamos qué pasa. La componente horizontal de nuestra fuerza de tensión CA va a ir en esta dirección, la cual va en sentido contrario de nuestro sistema de referencia, así que tendremos menos la fuerza de tensión CA, que a su vez será multiplicada por la función trigonométrica asociada a la componente, dado que esta componente es el cateto adyacente a nuestro ángulo. Por lo tanto, utilizaremos la función coseno.
y tendremos este valor por el coseno de 50 grados. La otra fuerza que tenemos a lo largo del eje horizontal es la componente en X de la fuerza de tensión CB, que esta va a ir hacia la derecha, por lo cual tendrá un valor positivo, y esta componente será la fuerza de tensión CB multiplicada por la función trigonométrica asociada a esta componente, que nuevamente es coseno, así que tendremos TCB por el coseno de 30 grados. Y como son todas las componentes en fuerza que van a lo largo del eje horizontal, esto lo igualamos con 0. Ahora, ¿qué les parece si para escribirlo más bonito, este término que es negativo lo despejamos y acá estará sumando, obteniendo así esta relación? ¿Qué les parece si a esta le llamamos ecuación 1? Ahora haremos el análisis a lo largo del eje vertical. Esto significa que vamos con una suma de fuerzas en Y igual con 0. Así que analicemos y veamos cuáles son las componentes que tenemos a lo largo del eje vertical. Comencemos con la componente vertical de la fuerza de tensión CA. Esta componente, al ser vertical hacia arriba, tendrá un signo positivo y el valor será la multiplicación de la fuerza de tensión CA por la función trigonométrica asociada al cateto opuesto para este ángulo, que es la función seno. Por lo tanto, será la fuerza de tensión CA por el seno de 50 grados. Bien, aquí está el valor. Ahora vamos con la componente vertical de la fuerza de tensión CB. Esta componente, al ser vertical hacia arriba, también tendrá un signo positivo, y esto tendrá como valor la multiplicación de la fuerza de tensión CB por la función trigonométrica del cateto opuesto al ángulo. Por lo tanto, aquí tendremos nuevamente seno. Así que será la fuerza de tensión CB por el seno de 30 grados. Pero en esta ecuación aún nos falta colocar una fuerza más, y es precisamente la componente vertical producida por el peso de este cuerpo suspendido, que es de 400. Al ser vertical hacia abajo será negativa y tendremos esto menos 400 igual con 0. Y aquí tenemos una segunda ecuación. ¿Qué les parece si para que esta se vea más bonita, este término menos 400 lo pasamos despejando y será positivo? Y a esta le llamaremos ecuación 2. Y con esto obtenemos un sistema de ecuaciones donde tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, que es la fuerza de tensión CB y la fuerza de tensión AC. Ahora podemos aplicar cualquier método para resolver este sistema de ecuaciones. ¿Qué les parece si hacemos un Bueno, ahí ya empieza a aplicarse el método de sustitución. Entonces, como pueden ver, nada más es cuestión de descomponer los vectores en las componentes tanto horizontales como verticales para poder empezar a sacar las ecuaciones, ¿sí? El sistema de ecuaciones. Entonces, detengo la presentación de la ventana y voy a empezar a presentar pantalla completa. Y bueno, tenemos acá otro ejemplo que les voy a... tenemos al hombre araña, ¿sí lo pueden ver? Sí, profe. Ok, entonces aquí está el hombre araña colgado de pues una telaraña, ¿verdad? Que a su vez está sujeta a otras dos. Una está agarrada del techo y otra está agarrada de la pared, ¿sí? Entonces, el hombre araña está colgado de la telaraña C. La telaraña C tiene de tensión, pues, el peso del hombre araña, que es 80 kilogramos fuerza, por decirlo así, ¿no? Y la telaraña A, que está sujeta al techo, tiene una inclinación respecto al techo de 70 grados. Mientras que la telaraña B, que está sujeta al muro, ¿sí? Tiene un ángulo respecto al muro de 85 grados. 85 grados. El sistema está estático. Eso quiere decir que no se mueve hacia ningún lado, es decir, está en reposo, está en equilibrio y cumple la primera cuestión importante de la estática, que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Entonces, si nosotros hacemos un zoom a nuestra partícula, por decirlo así, que está en reposo, en equilibrio, nos vamos a acercar ahí y observamos aquí la partícula.
La partícula es aquí, en el nudo donde están convergiendo las tres telarañas, la telaraña A, la telaraña B y la telaraña C. ¿Sí? Sabemos el peso del hombre araña, son, ahorita lo mencionaba, son 80 kilogramos. ¿Sí? Entonces, la tensión en la telaraña C es de 80 kilogramos, es un dato que sabemos. También sabemos que va dirigido hacia abajo, hacia el sur. Y si va hacia abajo, es entonces menos 80 kilogramos, ¿verdad? La telaraña A se dirige hacia la derecha y hacia arriba. Eso quiere decir que las dos componentes, tanto la horizontal, la del eje de las X, como la vertical, son componentes positivas. ¿Sí? Luego, la telaraña B, ¿sí? También está tensionada, Eso quiere decir que las fuerzas van desde el origen hacia el exterior, igual que en los demás vectores. ¿Sí? Entonces, la telaraña B tiene también una componente, tiene una sombra en el eje de las X y otra sombra en el eje de las Y. La sombra en el eje de las X va hacia la izquierda, entonces es negativa. La sombra que tiene en el eje de las Y va hacia abajo, entonces es negativa, ¿sí? En el mismo dibujito se puede apreciar, ¿verdad? Yo ahí ya dibujé los componentes, por decirlo así, tracé una línea perpendicular a los ejes, ¿sí? Donde están los vectores de aquí de la... No sabemos la magnitud que tienen el vector A, no sabemos, ni la magnitud B, nada más es una flecha, ¿sí? Pero eso sí, sus componentes ya están dibujadas, no está a escala ni nada de eso. Entonces, aquí lo que quería destacar eran las componentes, ¿sí? La componente del vector A, la componente X, ¿sí? Va a ser la tensión de A, que no sabemos cuánto es, la vamos a manejar como incógnita, por el coseno del ángulo que hay entre el eje de las X y la telaraña. Como decía el video hace un momento, son ángulos opuestos alternos, entonces se forma como una Z. Al formarse una Z ahí, debido a que el suelo y el techo el eje de las X y el techo son paralelos, entonces el ángulo viene siendo igual, el superior que el inferior de la Z. Entonces, va a ser A por el coseno de 70 grados. Permítanme, hago más pequeña la letra porque está un poquito muy grande. No ocupas levantar la mano, nada más habla, por favor. Bueno, no hablo. Entonces, la componente de las X de la telaraña A es A coseno de 70. ¿Sí? Ella es positiva. La componente vertical de esa misma telaraña es A, pero ya no es por el coseno, ahora es por el seno del mismo ángulo. A seno de 70. Es esa flecha de color rojito que está en el eje de las Y, ¿sí? A seno de 70. Luego tenemos esta componente horizontal del vector B que va hacia la izquierda. Entonces, esta es negativa. B coseno de 85 grados, no. Tiene que ser del ángulo que está entre la telaraña y el eje de las X. ¿Sí? Entonces, nosotros ahí tenemos que hacer un pequeño análisis ahí geométrico,
donde el ángulo que hay entre la pared y la telaraña B es de 85 grados. El ángulo que hay entre el eje de las X y la pared es 90 grados, ¿sí? Y el ángulo que hay entre la telaraña B y el eje de las X tiene que ser el complementario para sumar 180 grados. Porque acuérdense que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados. Entonces, el ángulo que hay existente entre el eje de las X y la telaraña B es de 5 grados. ¿Sí? Fíjense. Perdón, déjenme hacer rapidito la sumita. No voy a hacer que la esté regando. Tenemos 85 más 90 menos 180. Así es de 5. Entonces, coseno de 5. Después tenemos el otro vector, el que va hacia abajo, el cortito. Es también negativo, va hacia abajo, menos b por el seno de 7 grados. ¿Sí? Otra vez. Menos b por aquí. Menos b coseno de seno de 7. Ese es la flechita que va hacia abajo. Ahí está. Y desde luego tenemos el vector C, que es el que está sosteniendo al hombre araña. ¿Sí? Y es igual a menos 80 kilogramos, es lo que pesa el hombre araña. ¿Sí? Y pues ahí es todo. Tenemos que hacer ahora el establecimiento de las ecuaciones. ¿Sí? Tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas en el eje de las X igual a 0, porque es la condición de equilibrio estático, y la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Sí? Es decir, tenemos que ponernos unos lentes especiales en nuestros ojos para nada más ver las puras, los puros vectores que están actuando en el eje de las X. ¿Sí? Tenemos lo siguiente. Tenemos nada más A coseno de 70 actuando en el eje de las X. A coseno de 70. Y tenemos menos B coseno de 5. Todo eso es igual a 0. ¿Sí? Ahí está la ecuación de sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Ahora la sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos que ahora quitarnos los lentes de ver las puras X. Ahora nos ponemos los lentes para ver únicamente las puras Y. Los que están en el eje vertical, en el eje de las Y. ¿Sí? Es A por el seno de 70 hacia arriba. Y es la única. Las otras dos, tanto B seno de 7 es negativa porque va hacia abajo. B seno de 7. Menos 80 igual a 0. ¿Sí? Podría ser eso.
igual a 0. Pero como 80 es un término independiente, podemos mandarlo al segundo miembro de la ecuación y pasa como positivo, ¿sí? Entonces ahí tenemos nuestro sistema de ecuaciones de 2 incógnitas y 2 ecuaciones lineales que podemos resolver por el método de reducción, les decía. ¿Sí? Que incluso para poder resolverlo de forma rápida, también les mencionaba que se puede utilizar la calculadora científica. Por ahí les puse unos videos referentes a eso. Calculadora científica, y también se puede descargar al celular alguna aplicación gratuita para resolver sistemas de ecuaciones lineales de 2 incógnitas y 2 ecuaciones, incluso hasta de 3x3 o de 4x4. Entonces, voy a utilizar mi calculadora, le apachurro en modo, donde dice EQN, ecuación, le apachurro en el número 1, incógnitas, le apachurro en el número 2, y ya me está pidiendo que le dé el valor de A1. El valor de A1 es el coseno de 70. Pero no voy a ingresar el valor en decimales, voy a ingresar el valor en forma trigonométrica. Le voy a ingresar cos 70. Ya después que le ingresé cos 70, le doy igual. Ahora me está pidiendo el valor B1, es decir, el valor negativo, en este caso, coseno de 5. Entonces pongo menos coseno de 5. Menos cos 5. Menos cos 5. Después me dice que ingrese el valor de C1, se refiere al 0. 0. Le doy igual. Después me pide el valor de A2, que es el seno de 70. Sin 70. Igual. Después me pide que le dé el valor B2, es menos seno de 7. Menos sin 7. Le doy igual. Y por último, ingreso el valor, el término independiente 80. 80, le doy igual. Y como resultado obtengo lo siguiente, ¿sí? De la X, es decir, del valor de la A, es igual a 89.1015. Kilogramos de fuerza. Después el de la B, le doy igual acá, y me dice que es 30.59. 09 kilogramos. Y ahí está resuelto nuestro sistema, ¿sí? ¿Ustedes tienen alguna pregunta de cómo elaboré el sistema? Lo que es, lo que está de rojo. ¿Tienen alguna observación, alguna pregunta de eso? ¿Se les hizo muy complicado? ¿De dónde sacó el 5? Datos, ¿no? A ver, una por una más. ¿Puedo más o menos cómo explicar de dónde sacó esas fórmulas? Para entenderle algo. ¿No pusiste atención a lo que mencioné hace rato? No, sí, mire, ACO 70 viene siendo de la X. ¿De la de esta? ¿Cuál de esta? Ay, no, es que, profe, no me aprendo los, ¿cómo se llama? Ay, que olvídelo. Lo que yo no supe fue cómo sacó el menos B, sen por 7. A ver, permíteme. La componente, puedes decirle la componente. Para que continúes tu pregunta, por favor. Ahorita seguimos contigo, ¿eh? La componente. Es que la verdad, profe, se me hace muy difícil entender estas cosas y trato de entenderle lo que puedo. Pues, A ver, ¿tienes trabajo previo? ¿Cómo te pide?
¿Tienes trabajo previo? A ver, ¿cómo te apellidas? Herrera Flores. Sí, sí tienes trabajo previo. Sí. Sí tienes un proceso de algún modo. ¿Has estado checando, por ejemplo, los videos de la semana pasada? No, la verdad Los no, de profe. Es que últimamente me golpeo mucho la detalle. cabeza y no he estado bien Lo que así pasa que es digamos. que esto es un proceso, o sea, si de pronto te faltan algunos escalones de la escalera, pues no puedes subir más arriba. Es la cuestión. ¿Sí? Ojalá, por eso todos los videos se graban, ¿eh? Todos los videos los grabo para que ustedes los puedan ver una, dos, tres veces, las veces que sean necesarios. Ahí están en el Classroom. También les pongo los videos de los otros grupos. ¿Sí? Esto es un proceso, muchachos. Si no queman al 100% todos los cartuchos en el momento que es, entonces van a estar construyendo un edificio sin cimientos. Entonces no van a poder agarrar cosas de pronto más complejas. ¿Sí? Entonces, yo traté de explicar aquí lo más sencillo que pude. Créanme que si no lo entendieron, pues es una pena. O sea, no sé cómo más podría explicarles, sinceramente. Yo sí, no lo Entonces, entendí, profe, pero es que mi problema es de, o sea, de cómo, no me aprendo muy bien cómo se le llama esto y a esto, sí sé más o menos cómo sacar esto. bueno, ¿alguien más estaba queriendo hablar? ¿Un muchacho? Yo, es que, ¿cómo sacó lo de -b, Zen, por cierto? Sí sabes lo del triángulo rectángulo, ¿no? Base, altura, hipotenusa, el ángulo, lo del cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, sí sabes que bueno, aquí son triángulos rectángulos, sí. ¿Ves que son triángulos rectángulos? Sí. Ok. Entonces, las hipotenusas no las sabemos. No sabemos cuánto miden las hipotenusas, que son las magnitudes de los vectores. ¿Estás de acuerdo? Ajá. O sea, le estamos dando el valor de A y de B. Entonces, no sabemos lo que miden, ¿verdad? Entonces, si trazamos en donde sea, en la telaraña, ahí un puntito, y trazamos unas perpendiculares, ¿sí sabes lo que son unas perpendiculares? Son líneas. ¿Y qué más? No solamente son líneas. No me acuerdo. Tienen que tener un ángulo de 90 grados respecto a otra línea. En este caso, los ejes. ¿Cuáles son los ejes? Sí, ven que aquí está la X. Bueno, se ve pequeñita, pero sí es la X. Aquí está el eje de las X. Y acá está el eje de las Y, ¿no? Estamos en el plano cartesiano. Sí, sí Pusimos puedo el ver eso. plano cartesiano en el nudo. Entonces, las perpendiculares son estas rayitas. Esta, que tiene un ángulo de 90 grados, así, con el eje. Y a la otra tiene también 90 grados con el otro eje. Entonces, esas líneas, ¿sí?, perpendiculares, nos sirven para poder ver hasta dónde llega la componente de la X, que es esa, y la componente de la Y, que es la otra, esta. Indistintamente de que no sepamos lo que mide la hipotenusa, podemos saber lo que vale la base y la altura del triángulo rectángulo, porque multiplicamos el valor de la hipotenusa por el coseno del ángulo, que es el ángulo de referencia. El ángulo alfa. Ese.
¿sí? La función coseno es que cateto adyacente sobre hipotenusa. La función seno es opuesto sobre hipotenusa. Entonces, hacia donde está el ángulo es coseno. Les había mencionado, viene en el libro 1, en el primer libro. Hacia donde está coseno es, hacia donde está el ángulo es coseno. Entonces, el ángulo de referencia aquí es este, el medido, bueno, me lo están poniendo acá arriba, ¿verdad? Pero tiene que estar aquí, en el eje de las X, ¿sí? Entonces, A coseno de 70 es esta flecha, ¿sí? A seno de 70 es la otra flecha, ¿sí? Y como va hacia la derecha, la componente de las X es positiva. Como va hacia arriba, la componente de la Y es positiva. La menos B coseno de 5 es negativa porque va hacia la izquierda. ¿Sí? La B seno de 7 es negativa porque va hacia abajo. La de 80 kilos es negativa porque va hacia abajo. Entonces, haciendo una sumatoria, es decir, considerando a las que se pueden sumar son las que están en el mismo eje. Es decir, las que están nada más en la pura horizontal, en la sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuáles son? Las únicas que hay son esta, A coseno de 70, y la otra, menos B coseno de 5. Son las únicas que hay. Ambas tienen que ser a fuerzas iguales para que se puedan cancelar y de cero. Entonces, A coseno de 70 menos B coseno de 5 es igual a 0. Es como decir 5 menos 5 igual a 0, o X menos X igual a 0. ¿Sí? Y aquí las incógnitas son A y B. Luego, la otra, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Bueno, ¿cuáles son las fuerzas en Y? Las únicas que hay, seno de 70, menos B seno de 7, y la de 80. Son las únicas que hay. Deben de estar sumadas e igualadas a 0. Pero como el 80 es un término independiente, podemos mandarlo al segundo miembro de la ecuación. En el primer miembro de la ecuación, ¿sí saben cuál es el primer miembro de la ecuación? Muchachos. ¿A seno 70? ¿Cómo? ¿A seno 70 o el de A cos 70? Dentro de la ecuación. El primer miembro de la ecuación es lo que hay del signo igual hacia la izquierda. O sea, me estoy refiriendo a esto. Aquí está el signo igual, ¿no? Entonces, todo lo que hay del signo igual hacia la izquierda es el primer miembro de la ecuación. Lo que hay del signo igual hacia la derecha es el segundo miembro de la ecuación. Como el 80 estaría en el primer miembro de la ecuación como menos 80, igual a 0, pues pasaríamos el 80 para el segundo miembro de la ecuación. En el primer miembro es sustracción, en el segundo miembro es adición. Cambia de signo. Entonces, el sistema en la sumatoria de fuerzas en X es A coseno de 70 menos B coseno de 5 igual a 0. En la sumatoria de fuerzas en Y es A seno de 70 menos B seno de 7 igual a 80 igual a 0. Así estar acomodado el sistema de manera de que puedes aplicar el método de reducción. ¿Sí? Así como los acomodábamos la semana pasada con los sistemas. ¿Sí? Entonces, más o menos, ahora sí me pude más o menos entender. Las componentes son como una sombra. Imaginen lo que es como una sombra de la telaraña, vaya, ¿sí? Es una sombra en el suelo, la componente, es una sombra en la pared, la componente vertical de cada uno de los vectores. Y tienen que aprenderse la cuestión trigonométrica. Y tenemos un triángulo así, ¿sí? Y este es el ángulo de referencia, alfa,
Este es la hipotenusa. Este es el cateto opuesto. ¿Por qué ese es el cateto opuesto? Porque está enfrente del ángulo. ¿Sí? Y luego la otra es el cateto adyacente. ¿Por qué adyacente? Porque es el que está pegado al ángulo. Entonces, ¿cuál es la función para poder saber la altura del triángulo? Es decir, el cateto opuesto. ¿Sí? El cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. El cateto adyacente, ¿cuál es el valor? Pues es la hipotenusa por el coseno del ángulo alfa. Entonces, esto yo creí que ya lo conocían. Por eso es que se me hizo fácil explicarles esto así de forma como se las expliqué. Vuelvo a repetir, más o menos me di a entender lo de las componentes y lo de las ecuaciones que están en color rojo. Pues creo que un poquito más, sí. Van a ocupar repasar esto, ¿sí? No crean que tiene que caerles del cielo todo el conocimiento del mundo así. Es un proceso, ¿sí? Van a requerir ver este video 1, 2, 3 veces. También está esto en el libro, ¿eh? En el libro. Y también está incluso en el libro anterior, en el libro de la suma de los vectores. Para resolver el sistema también está el método de reducción. Pueden usar, ha habido compañeros que me han estado enviando la tarea esa, pero con otro método. Les digo, está bien, el método de reducción, bien, gracias. Pero pues, a la hora de que aplican el método de sustitución o el que utilizan, no lo aplican bien. ¿Sí? Profe. Adelante. Y bueno, pues a mí se me hace bien que nos diga que repasemos los videos. Porque ayer en matemáticas, no le entendía a un profe y le pregunté que pude buscar eso en YouTube para reforzar eso y aprender más. Y me dijo que de qué servía si no le entendía a él y y que me entendiera mejor. Miren, lo que pasa es que nada también, de los videos. créanme que ahorita ya toda la información que ustedes quieran la pueden encontrar si buscan un poco en internet, ¿sí? Entonces, también ustedes tienen que buscarle, muchachos, ¿sí? No todo el conocimiento va a caerles del cielo, o sea, tienen que hacer el esfuerzo de buscarlo, procesarlo, entenderlo, remachacarlo, porque es solamente así se puede hacer las cosas. O sea, si piensan que les va a caer las perlas de la Virgen nada más con una sola clase que le entendieron, pues están olvidados. No, como no puede ser eso, tiene que ser un proceso. Pues obviamente no, eso es lo que yo también digo, no voy a entender una cosa primera. Por ejemplo, este tema, ¿desde cuándo saben que lo íbamos a ver? Desde el encuadre. Desde el encuadre, por ejemplo, ¿no? Porque yo les di las fechas de las clases por semana y cada semana trae un tema, ¿sí o no? Sí. Entonces pueden trabajar por adelantado, por ejemplo, en algo que se va a ver. ¿Sí? Estamos teniendo solamente una sesión síncrona a la semana. En clases presenciales esto es diario, de lunes a viernes. Entonces, clase que día que pasa, día que ustedes tienen que estudiar, porque son estudiantes. ¿Sí? Entonces, ahí está. Si ustedes no hacen su parte, pues también cómo piensan que
que se puede avanzar. También, yo les di material, el libro ahí está, se los di en el Classroom, ahí está. Es este. Estoy compartiendo pantalla completa. Ahí vienen los ejemplos ya desarrollados. Realmente, no sé de ustedes quién abra el libro y se ponga a leer y a estudiarlo. Ya es cosa de ustedes. No sé si de sus otras actividades que hacen en el día, qué prioridad tengan esas actividades. Miren, aquí está. Ahí está, ese es el primer ejemplo. Es similar al del hombre araña, ¿no? Entonces, aquí ya está explicado, ya está resuelto, paso a paso. Es cosa de que ustedes lo analicen, ¿verdad? Agarren una calculadora y digan, ¿de dónde salió este número? Ok, es el coseno de este ángulo. Ok. Pero a ver, ¿qué está haciendo aquí el profe? ¿Por qué utilizó? Es porque me dijo que era con signos negativos para que se cancelara. ¿Qué está haciendo acá? Dividió por este número. Órale. ¿Y esto qué hizo después con este número? Pues lo sustituyó acá. O sea, y hay que, pues, analizar, estudiar esto, o sea, ¿sí? Voy a tener que pasar al otro tipo de ejemplo. Equilibrio de cuerpo rígido, muchachos. El otro era equilibrio de partícula. En el equilibrio de cuerpo rígido, tenemos nosotros como un cuerpo alargado que puede funcionar como una palanca, ¿sí? En donde los momentos de fuerza, es decir, la aplicación de una fuerza perpendicular sobre ese objeto, ¿sí?, le puede ocasionar un giro, una torsión, ¿sí? Como por ejemplo aquí tenemos este balancín o este sub y baja, por decirlo así, o esta balanza, donde tenemos estas pesitas. Esta pesita de 200 gramos está a una distancia de 2 decímetros del eje, de donde hace el punto de apoyo, o el fulcro se llama, para hacer el giro. Entonces, el momento de fuerza que está haciendo esta pesita es de 200 por 2, es 400 gramos por decímetro. Y está en equilibrio estático porque del otro lado, sí, también hay una pesita, en este caso es de 100 gramos, que hace un brazo de palanca también de 100, la distancia, peso por la distancia de 4 decímetros, son 400 gramos decímetro. Entonces hacen 400 y 400, solo que la pesita de la izquierda hace el momento de fuerza en el sentido contrario a las manecillas del reloj, y la pesita de 100 gramos hace su momento en el sentido a favor de las manecillas del reloj, y ambos momentos se anulan uno con el otro, de tal suerte que la sumatoria de momentos de fuerza es igual a 0. Entonces, aquí tenemos un equilibrio de un cuerpo rígido, ¿sí? Equilibrio de un cuerpo rígido. Aquí tenemos otro ejemplo de equilibrio de cuerpo rígido. Tenemos a un par de niños que están en un sube y baja. El niño de la izquierda tiene un peso de 60 kilogramos de fuerza. Entonces, hace un momento de fuerza con un brazo de palanca de 2 metros, ¿sí? 60 por 2 es 120 kilogramos por metro. Es un momento de fuerza en sentido contrario a las manecillas del reloj. El niño de la derecha, no.
El niño de la derecha tiene un peso de 40 kilogramos fuerza, ¿sí? Y tiene un brazo de palanca de 3 metros al punto de apoyo. Entonces hace 40 por 3, 120 kilogramos por metro. Sus momentos son contrarios, entonces se anulan y el sistema está en equilibrio. Entonces ese es en pocas palabras, lo que es el equilibrio de cuerpo rígido, solo que nosotros podemos hacerlo un poquitín más complejo al agregar más fuerzas que estén sobre el cuerpo rígido, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos estos señores que están trabajando en aire acondicionado. Y como pueden ver, estos dos muchachos de este lado están parados sobre la escalera para que pueda quedar aquí en voladizo, por decirlo así, este tramo de la escalera y el muchacho se pueda parar para que pueda trabajar en el aire acondicionado, ¿no? Entonces, si estos dos chavos de aquí, el P1 y el P2 se quitan, el muchacho de acá, el que está trabajando, se va a caer. Entonces, aquí hay un equilibrio de cuerpo rígido, ¿sí? Entonces, tenemos algo similar. Por ejemplo, este pintor es un pintor, ¿no? Puso un tablón sobre dos sillas, sobre dos apoyos, y encima del otro lado, en el tablón, puso un saco de cemento y un barril que tiene agua, o no sé, algo ahí, para poder él pintar del otro lado, estar parado, pintando, ¿no? Entonces, ese cuerpo alargado, ese tablón está en equilibrio. No estamos considerando el peso del tablón, nada más estamos considerando su cuerpo, que puede transmitir un torque, un momento, una palanca. Sobre la tabla, que es la línea horizontal, están actuando los pesos de los objetos. La fuerza de 50 kilogramos, que es el saco de cemento, los 80 kilogramos, que es el barril, y el propio pintor, ¿no? 70 kilogramos. Hay una distancia entre el saco de cemento y la primer silla o el primer apoyo de 60.6 metros, es decir, 60 centímetros. La distancia que hay entre la primer silla y el barril son 1.2 metros. La distancia que hay entre el barril y la segunda mesa es 1 metro. La distancia que hay entre la segunda silla y el pintor es 1.9 metros. Entonces ahí tenemos un sistema de equilibrio de cuerpo rígido, donde si tú quitas una de las fuerzas, se puede desequilibrar todo y se cae, ¿sí? O si aumentas la fuerza de una, sin cuidar a las demás, también se puede caer. O si alteras una de las distancias también, puede empezar a moverse y a caerse. Entonces, tenemos que calcular las fuerzas que están soportando las sillas A y B o los apoyos A y B, aplicando las condiciones de equilibrio estático, que son sumatoria de fuerzas igual a 0. En este caso, todas las fuerzas son verticales, todas están en el eje de la Y. No hay fuerzas horizontales, ¿sí? De pronto en ejercicios más avanzados sí se le pueden agregar, desde luego, fuerzas horizontales. Y la segunda condición de equilibrio es que la sumatoria de los momentos de fuerza sea igual a 0, es decir, de los sub y bajas, ¿sí? de los brazos de palanca. Entonces, si nosotros descomponemos eso que acabamos de hacer hace un momento, esto de arriba, ¿sí? Lo descomponemos, lo analizamos, vamos a tener lo siguiente, ¿sí? La sumatoria de fuerzas en el eje de las Y va a ser igual a 0, es decir, 50 kilogramos va hacia abajo, entonces es menos 50, más 80 kilogramos que va hacia abajo es menos 80, más menos 70 kilogramos que va hacia abajo, más A, que es positivo porque va hacia arriba, aquí está, más B, que es positivo porque va hacia arriba,
y tenemos menos 50 más A menos 80 más B menos 70 igual a 0. Es la sumatoria de fuerzas en el eje de las X, de las Y, perdón, las verticales. Y después hacemos la sumatoria de los momentos. Aquí viene lo nuevo, lo que puede ser difícil, para que presten atención. Necesitamos un lugar, un sitio dentro de nuestro cuerpo rígido, un punto, donde hacer que sirva como referencia para que nuestro cuerpo haga los giros de manera hipotética, son giros de manera hipotética, no hacen giros de verdad. Entonces, a mí se me ocurrió aquí, para hacer el cálculo, poner el fulcro o el punto de apoyo donde va a hacer los giros, aquí, donde está la fuerza de 50 kilogramos. Voy a hacer el giro en ese punto, en ese sitio. Eso quiere decir que la fuerza de 50 kilogramos no hace momento de fuerza, no hace brazo de palanca. Si ustedes se sientan en el eje del sube y baja, no va a pasar nada, no se van a caer, pero tampoco el sube y baja se va a desplazar ni hacia un lado ni hacia el otro, porque ustedes su fuerza que están ejerciendo sobre el cuerpo no hace brazo de palanca, su brazo de palanca es 0, debido a que están apoyándose en el sitio donde hace los giros, donde hace la rotación. Entonces 50 por 0 es 0. Entonces 50 por 0 es 0, aquí está. Después, analizando la fuerza del primer apoyo, del apoyo A, es una fuerza que va hacia arriba. Entonces, a nuestro cuerpo, que aquí está apoyado, y una fuerza está actuando por debajo, está haciendo un giro así, hacia arriba. En este caso es un sentido así. Está dando vueltas así. Ustedes no son de la generación de los relojes de manecillas, pero, por ejemplo, en las iglesias suele haber relojes de manecillas. Entonces, este giro que está indicando esta flecha es un giro contrario a las manecillas del reloj. Nosotros podemos establecer por decreto que el giro en contra de las manecillas del reloj es un giro positivo. Aquí está. Más A es decir, la fuerza A por la distancia que hay desde ese sitio donde está ejerciendo la fuerza A hasta donde está haciendo los giros. Es decir, 0.6 metros. A por 0.6 metros. Y es positivo porque es un giro en contra de las manecillas del reloj. Si yo quiero que sea al revés, que ese sea el negativo, adelante, nada más que el giro en sentido contrario tiene que ser también del signo contrario. La siguiente fuerza, 80 kilogramos esta, ¿sí? Va hacia abajo y está haciendo que mi tablita haga un giro así, un giro a favor de las manecillas del reloj. Entonces es negativo. 80 por la distancia que hay desde aquí, la fuerza donde está aplicándose 80, hasta el punto de giro. Es decir, 0.6 más 1.2. ¿Sí? 0.6 más 1.2 se va a sumar y se va a multiplicar por 80. Por eso es que puse aquí paréntesis. Muy útiles los paréntesis para hacer este tipo de cosas. Después la fuerza de B, que va hacia arriba, también como la fuerza de A, hace un giro así, en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Sí? Entonces va a ser positivo, multiplicado por la distancia que hay desde aquí, donde se aplica la fuerza de B, hasta el punto donde hace los giros, es decir, 1 más 1.2 más 0.6. Aquí está. Después, la fuerza de 70 kilogramos va hacia abajo, está actuando ahí en ese extremo de la tabla del cuerpo rígido y hace un giro así. Un giro a favor de las manecillas de reloj es negativo, menos 70 por la distancia que hay desde aquí, donde está la fuerza de 70, hasta el sitio donde hace los giros, es decir, 1.9 más 1 más 1.2 más 0.6. Entonces 70 por la suma de las distancias, ¿no? Desde aquí hasta acá.
Entonces se simplifican ambas ecuaciones. Se simplifica la ecuación de la sumatoria de fuerzas en y queda A más B igual a 200. Aquí yo me equivoqué. No debería ser 120, debería ser 200. Porque si ustedes suman 50, 80 más 70, 50 más 80 más 70, da 200, no da 120. ¿eh? Ahí yo me equivoqué en la hora de hacer este procedimiento en el libro. Entonces A más B igual a 200. Después, en la sumatoria de los momentos igual a 0, toda esta ecuación larga la simplifiqué. Estos 50 por 0 se desaparecen, y luego hice las sumas, y luego multipliqué, etcétera, y la simplifiqué a 0.6a más 2.8b igual a 473, que es la ecuación número 2. Entonces, ese es mi sistema. Ecuación 1, ecuación 2, que resuelvo por el método de reducción, ¿sí? O el método que ustedes quieran, no hay problema, pero la idea es resolverlo, ¿sí? Y una vez que ya encuentran sus dos resultados, hay que hacer la verificación. Profe, ¿cómo se hace la verificación? A mí me estuvieron diciendo. Bueno, les he dicho, les decía, que la verificación, los dos valores que obtuviste del sistema, los metes en tus ecuaciones originales y te debe de dar los términos independientes. Es decir, te debe de dar, en este caso ahí dice 120, debería decir entonces 200. A más B igual a 200, y en la ecuación número 2, 473, son los términos independientes. Entonces, al momento de que tú metes A y B, en la ecuación 1 debería darte los 200 que les mencionaba, y en la ecuación número 2 debería darte 473, la cuenta. Entonces, o números aproximados, ¿verdad? Porque muchas veces agarramos los valores y los truncamos al no agarrar todas las decimales. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo, tenemos una banca de un parque y arriba le pusieron unos como barriles que contienen agua, unos garrafones o algo así. Entonces, nuestro cuerpo rígido es este objeto alargado. ¿Sí? Tenemos el primer peso de 2 kilos, el segundo de 4 kilos y el tercero de 1 kilo. Hay una distancia de 1 decímetro entre el primer peso y el primer apoyo. Entre el primer apoyo y el segundo peso hay una distancia de 5 decímetros. Entre el segundo objeto y el segundo apoyo hay una distancia de 1 decímetro. Y entre el segundo apoyo y el tercer objeto hay una distancia de 3 decímetros. Entonces los pesos actúan hacia abajo. Sumatoria de fuerzas en el eje de las Y, 2 más 4 más 1, 7 kilos. Entonces A más B es igual a 7 kilos porque A y B van en sentido contrario. Aquí está la sumatoria de fuerzas igual a 0. Ahora los momentos. Necesito elegir un sitio donde hacer los giros. Yo elegí hacerlo aquí, los giros donde está el apoyo de B. Ahí. Entonces, automáticamente el momento de B se va a cancelar. Va a ser 0, porque al aplicar la fuerza sobre el eje, sobre el sitio donde hago los giros, no hay brazo de palanca y desaparece la incógnita B. Pero las demás sí hacen giro. Las demás sí hacen giro. La fuerza de 2 kilos se multiplica por la distancia de esta fuerza, por la distancia que hay desde aquí hasta el sitio donde hace los giros, es decir, 2 por la suma de 1 decímetro más 5 decímetros más 1 decímetro, que son 6 decímetros. Debería ser... Aquí yo la cajeteé. Debería ser 7 decímetros. Este no es un 6, debería ser 7. Porque es la distancia desde aquí hasta acá, ¿no? 5 más 2 decímetros, 7. Una disculpa, aquí debería ser un 7. Y si la SEP se equivoca, que no me equivoque yo. La fuerza de A hace un giro en sentido contrario, fíjense. Si yo establecí que el giro en
contra de las manecillas de reloj es positivo, entonces el giro a favor de las manecillas va a ser negativo. A por la distancia de aquí, desde A hasta acá, debería ser 6 y no 5. Ahí se nota que yo me equivoqué, estaba viendo el punto de apoyo aquí en 4 y no en B. Una disculpa otra vez. Entonces 5 por 6. Luego, la fuerza de 4 por 1. Esta sí está bien. 4 por 1. Positivo. La fuerza de B desapareció porque se multiplicó por 0. Después la última, 1 kilogramo por una distancia que hay desde aquí hasta acá, son 3 decímetros. Y es giro a favor de las manecillas de reloj, entonces es negativo. 1 por 3, igual a 0. Igual a 0 porque es la condición de equilibrio. Entonces obtengo A más B igual a 7 y 5A igual a 13. La ecuación número 2 ya está reducida, ya se puede despejar directamente la A, no son dos incógnitas ahí. Entonces, despejamos el valor de la A, sale 13 sobre 5, es decir, 2.6, y lo sustituyo el valor de A en la ecuación número 1 para despejar B, sale 4.4 kilos. A la hora de que ustedes resuelvan sus ejercicios, pueden elegir hacer los giros en donde esté una de las incógnitas y automáticamente esa incógnita se va a desaparecer, se va a cancelar. ¿Sí? Si eligen hacerlo en un sitio fuera de donde hay una incógnita, donde está una de las fuerzas, van a obtener un sistema 2x2. Aquí hay otro ejemplo. Y ahí sería cuestión de que ustedes lo analicen. ¿Sí? Voy a ponerles un video de eso para que pueda descansar un poco de la garganta de tanto estar hablando. Y pues muchachos, a estudiar. A ver. Aquí. Ahora, ¿a qué reacciones? Ahí está. Va. Muy bien. Bien, en lo que esta cosa reacciona, les recuerdo que hay que hacer el puente, vale 10 o 20% de la calificación, no me acuerdo bien. Está en el encuadre, se los dije. Y la evidencia de dicho puente tiene que ser una fotografía donde ustedes están encima. ¿Sí? Así como la foto que les puse en el grupo, no sé si la hayan visto. Maestro, yo tengo una duda.
Adelante. Ya ve que la foto que mandó del puente, pues ya compró los palitos del puente, pero no sé si tienen que ser de los que parecen como palitos del que es plano, redondo, del que es plano, o del que es cuadrado, del de paleta. El que tú quieras. Ok. Uh-huh. Este producto que también nos da 1000, hacemos este producto. Hola, se trata del ejercicio de equilibrio de cuerpo rígido. Ejercicio 537 dice, pesas de 100, 200 y 500 newton se colocan sobre una tabla ligera que descansa en dos soportes. Entonces aquí está la pesita de 100, está en el extremo izquierdo, la de 200 está puesta a 5 metros del extremo izquierdo y la de 500 está puesta a 2 metros del extremo derecho. Y fíjese, entre la de 200 y la de 500 hay una separación de 3 metros. Dice, bueno, como se muestra en la figura, pregunta, ¿cuáles son las fuerzas que ejercen los soportes? Entonces, fíjense que estos son los dos soportes. Si todo este sistema se le aplica fuerza hacia abajo y esto queda en equilibrio, esto ni rota, no rota, ni se traslada, se queda quietica ahí la tabla. Todo el conjunto, las pesas y las tablas se quedan quieticas. Entonces el sistema queda en equilibrio. Si eso está en equilibrio, pues yo digo, miren, aquí hay tres fuerzas bajando. Pues resulta que aquí hay dos fuerzas subiendo, que es la fuerza en este apoyo, esto se llama un apoyo. Vamos a numerarlos, vamos a decir que este es el apoyo en B. Entonces la fuerza la voy a llamar la fuerza B, la fuerza que hace el apoyo B. Y aquí esta la voy a llamar la fuerza que hace el apoyo A, fuerza del apoyo A. Resulta que la fuerza que hace el apoyo A y la fuerza que hace el apoyo B No me habrá sacado esta cosa. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan, muchachos? Sí. Ok. Permítanme que se destrabe esta cosa. Todo iba muy bien hasta que la Nación del Fuego invadió. hacen que estas tres fuerzas aplicadas sobre la tabla tengan equilibrio. Así que todo el sistema está en equilibrio.
Pero adicionalmente, miren, yo podría pensar que si estas fuerzas fueran pequeñitas y esta fuera muy grande, mi tabla le podría pasar esto. Giraría en esta situación, giraría en esa forma. Entonces, el sistema no va a girar, ¿listo? No va a girar. Sencillamente todo está en equilibrio. Y entonces esta se llama condición de equilibrio total. Y voy a decir, un cuerpo está en equilibrio total. Ahí está en equilibrio total si cumple dos condiciones. Primera condición, está en equilibrio de traslación. Equilibrio de traslación es que no se puede trasladar para ningún lado. ¿Listo? No se puede desplazar para ningún lado. Entonces esto no se va a desplazar ni para la izquierda, ni para la derecha, ni para arriba, ni para abajo. La tablita. Suponga que aquí está el piso, mire. Aquí, se supone que está el piso acá y que esto lo máximo que le puede pasar es que se doble. Pero supongamos que esta es una tabla rígida. Y si es rígida, entonces por más fuerza que le aplique siempre se va a conservar recta. ¿Listo? Entonces esto no se va a trasladar ni hacia abajo, ni hacia arriba, ni a la izquierda, ni a la derecha. Entonces voy a decir que está en equilibrio de traslación. Pero también digo que está en equilibrio total si cumple, que está en equilibrio de traslación y también si está en equilibrio de rotación. Está en equilibrio de rotación es que por más que yo aplique fuerzas acá, mire, por más que yo aplique estas fuerzas, esta tablita no le va a pasar esto, que de pronto puede girar alrededor del pivote en A, de este pivote en A, que de pronto podríamos pensar que se levante de este lado, ¿cierto? Que se levante de este lado y gire alrededor de ese punto. Eso no va a pasar. Va a estar en equilibrio de rotación, no va a girar. Y entonces, si mi cuerpo no se traslada, ni mi cuerpo gira, entonces digo que está en equilibrio total. Se llaman las condiciones de equilibrio total. Ahora, hay equilibrio de traslación cuando se cumple que la sumatoria de las fuerzas en dirección del eje X es 0 y la dirección de las fuerzas en dirección del eje Y es 0. Y hay equilibrio de rotación cuando se cumple con la sumatoria de momentos respecto a cualquier punto, me da 0. Y acá voy a sacar 3 ecuaciones que me van a permitir solucionar mi problema. Bueno, vamos con las ecuaciones. Lo primero es que esta tablita, aunque es rígida, no pesa nada. ¿Listo? Como no pesa nada, pues no me dan el valor del peso. Si no me dan el valor del peso, entonces yo no voy a ubicar la fuerza del peso ahí. ¿Listo? Eso se dan algunos problemas. Listo. Si no está el peso, entonces ya están ubicadas todas las fuerzas que actúan. ¿Listo? Y dentro de las fuerzas que actúan tengo dos fuerzas desconocidas. La fuerza en el apoyo A y la fuerza en el apoyo B. ¿Cuánta fuerza hay ahí? Para solucionarlo, pues empiezo a desarrollar estas ecuaciones. Empiezo, sumatoria de fuerzas en X0. Pero si yo veo el diagrama de cuerpo libre de mi tablita, sobre mi tablita no hay aplicadas fuerzas en la dirección X, ¿no? Ah, bueno, miremos cuál es la dirección X. Entonces definamos esta horizontal como la dirección X, esta vertical como la dirección Y, y el sistema está puesto aquí en el extremo izquierdo. Entonces dice que no hay fuerzas, todas las fuerzas son verticales, mire. No hay ninguna fuerza que vaya hacia lo horizontal. Entonces, como no hay fuerzas en las horizontales, pues yo no puedo hacer sumatoria de fuerzas en X porque no hay fuerzas en X. Entonces cierro igual a 0 y ahí no hay ecuación. Listo. La segunda condición me dice que para la traslación revise la sumatoria de fuerzas en X y revise la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y, esas fuerzas sumadas me tienen que dar 0. Entonces, si yo veo las fuerzas en Y, voy a tomar hacia arriba positivo, ¿no? Y entonces fuerzas en Y, miren, ¿qué tengo? Hacia abajo 100, hacia abajo 200 y hacia abajo 500. De una vez, no pierdo tiempo. Yo digo 500 y 200, 700 y 100, 800 hacia abajo. Como van bajando, entonces yo digo menos 800 newton. Porque fíjense que están dadas en newton. 100, 200, 500. Entonces hacia abajo están bajando 800 newton. Hacia arriba, pues está la fuerza en A y la fuerza en B. Como van hacia arriba positivas. Como no las conozco, entonces simplemente las dejo indicadas. Más la fuerza que está haciendo el apoyo A, más la fuerza que está haciendo el apoyo B. Y como no hay más fuerzas verticales, entonces cierro mi ecuación igualando a 0. Bueno, un error que tiende a cometer el estudiante. El estudiante tiende a pensar que como esto es 800, entonces este vale 400 y este 400. Claro, él dice 800 hacia abajo, pues 800 hacia arriba, 400 y 400. No,
Porque fíjese que hay más fuerzas apoyadas hacia B y con valores más grandes, o sea que B está resistiendo más de lo que está resistiendo A. Y entonces las fuerzas son diferentes. Y de eso se trata el problema, calcular como estas distancias y fuerzas son diferentes, entonces cuánto es cada fuercita acá. Entonces, ahí dejamos indicada y esta la llamamos nuestra primera ecuación para solucionar el problema. Ahora, nuestra segunda ecuación. Entonces ya consideramos todas las condiciones de equilibrio de traslación. Ahora vamos a considerar la condición de equilibrio de rotación. La sumatoria de momentos o de torques. Recuerde que es momentos o torques. Si usted lo quiere, momentos o torques respecto a cualquier punto tiene que dar 0. ¿Listo? Y entonces yo escojo un punto para hacer rotación. ¿Listo? Un punto para hacer rotación. El que yo quiera. El que yo quiera dentro de esta tablita. Pero uno escoge 2 puntos en especial. Los puntos donde están las incógnitas. Entonces yo puedo escoger o bien el punto A o bien el punto B. El más conveniente es un extremo. Entonces, obviamente el conveniente es aquí el punto B. Y entonces voy a hacer sumatoria, mire, sumatoria de momentos o de torques alrededor de B igual a 0. Y así se escribe, mire. Aquí se escribe el punto sobre el cual se va a hacer la rotación. Sumatoria de momentos de la fuerza alrededor del punto B igual a 0. Y listo. Ahora calculo cada rotación. Entonces, ojo, imagínese que usted tiene aquí un pasador, ¿cierto? Y que esta tablita puede rotar hacia allá o hacia abajo sobre este pasador, ¿listo? Le permite esa rotación. Ese pasador le permite que usted gire toda esta tablita, que gire sobre este punto así, hacia arriba o hacia abajo. Para que entiendan, fíjense, tiene la posibilidad esta barrita de girar así o de girar así, miren. Respecto de B, eso es lo que vamos a calcular. Estas fuerzas, ¿cómo me la hacen girar a la barrita? Si me la hacen girar hacia abajo o me la hacen girar hacia arriba. Ese es el punto de rotación. Si ven lo que es rotar alrededor de B, eso es rotar alrededor de B. Vamos a calcular entonces las rotaciones que produce cada fuerza. Ojo, ¿cuánta rotación me produce la fuerza de 100? Entonces, mentalmente voy a quitar esta parte, este apoyo de acá. Y voy a dejar que rote aquí alrededor de B y que esta fuerza me la haga rotar. Y entonces recuerden que la rotación se calcula como fuerza por distancia. Si la fuerza y la barra son perpendiculares. En este caso, fíjese que sí, que la fuerza de 100 newton es perpendicular con la barra, forman ángulo de 90 grados. Entonces el momento aquí lo calculo como fuerza por distancia. La fuerza 100 newton por la distancia. La distancia que hay desde acá al punto sobre el cual va a rotar. Recuerde que la vamos a hacer rotar alrededor de B, ¿cierto? Entonces, ¿qué distancia hay desde B hasta donde está la fuerza de 100? Pues sumamos 2 y 3, 5 y 5, 10. Entonces son 10 metros. Listo. La multiplicación de estos dos me da la rotación. ¿Listo? O sea que la rotación son 100 por 10, 1000 newton metro. Me falta el sentido de la rotación. Entonces, si este es mi punto de rotación B y yo quito este apoyo de acá y aplico la fuerza hacia abajo, entonces fíjense que esta sería la manera como la fuerza me haría rotar la barra. Miren. ¿Qué sentido es este? Si me la hace rotar así, sentido antihorario, ¿no? Y recordemos que los momentos en sentido antihorario son positivos. Listo. El otro momento, ¿quién me lo genera? La siguiente fuerza, FA. Entonces escribimos aquí el valor de la fuerza, que no lo conocemos, ¿no? Y que es la fuerza de reacción en A por la distancia que hay desde donde está la fuerza, la distancia perpendicular desde donde está la fuerza hasta el punto de rotación, que recuerden que es B. Entonces esa distancia pues es la que me marcan aquí abajo. De apoyo a apoyo hay 8 metros. Entonces aquí por 8 metros. Ahora, ¿en qué sentido hace girar la fuerza A la barra si está aquí anclada en B, apoyada en B? Estamos haciendo la rotación respecto a B. Entonces miremos que como la fuerza va subiendo, ¿cierto? Me la hará rotar así. Me la rotará así. Intentará hacerla rotar así, esa fuerza A. Y ese es el sentido, fíjese esa rotación. Si yo arranco de ahí y hago así la rotación, esa rotación es en sentido horario, o sea, negativa. Listo, y ahí colocamos el sentido negativo de la rotación. Bueno, pasamos a la siguiente fuerza, es la fuerza de 200 newton. Entonces acá
la siguiente fuerza, 200 newton, por el valor de la distancia perpendicular que hay de esta de 200 al punto de rotación, o sea, esta distancia de acá a acá. 2 y 3, 5 metros. Entonces multiplicamos por 5 metros. ¿Y la rotación que me genera? Pues fíjense que ya va bajando exactamente igual que la fuerza de 100 newton, ¿cierto? Y como estamos respecto al mismo punto B, entonces también será positiva la rotación. O sencillamente imagínensela, va así, ¿cierto? Va bajando, será así la rotación alrededor de B, ¿listo? Así es el sentido antihorario positivo. Listo, la siguiente fuerza, entonces la siguiente fuerza es la fuerza de 500, que exactamente el momento que genera es los 500 newton de fuerza por la distancia perpendicular que hay desde acá hasta el punto de rotación, o sea, esta distancia, 2 metros, entonces aquí vamos a multiplicar por 2 metros. El sentido de la rotación, exactamente el mismo que acabamos con el momento anterior, ¿cierto? Alrededor de B, miren, alrededor de B, ella va bajando, rotará así, alrededor de B, sentido antihorario, o sea que este momento, el momento que es el producto de estas dos cosas, también es positivo. Listo. Y la siguiente fuerza es FB. Y entonces, si yo la colocara acá, FB, por la distancia de donde está la fuerza FB al punto de la rotación. Resulta que FB está sobre el punto de rotación, miren, que es B. Entonces, esa distancia serán 0 metros. Y cuando yo multiplico por 0, pues todo esto me va a dar 0, ¿cierto? ¿Qué concluyó uno ahí? Que las fuerzas que están sobre el punto de rotación no generan momento, el momento que generan es 0. Entonces, de una vez lo podemos quitar, ¿cierto? Y como ya no hay más fuerzas, entonces cerramos nuestra ecuación igualando a 0, porque es una ecuación. Fíjense que en esta ecuación solo hay una incógnita, ¿cierto? ¿Cuál es la incógnita? La fuerza de reacción en el apoyo en A. Entonces, lo único que tengo que hacer es despejar. Y para despejar, pues simple, multiplicamos acá, hacemos este producto que ya dijimos que nos daba 1000, hacemos este producto que también nos da 1000, hacemos este producto que también nos da 1000, ¿cierto? Miramos los signos, dice que este es positivo, este es positivo, este es positivo, entonces sumamos y esta suma nos dará 3000 newton por metro, ¿cierto? Menos el valor de FA por los 8 metros. Cerramos la ecuación igualando a 0. Ahora, como yo necesito despejar FA, entonces sencillamente todo este término que está aquí negativo, perdón, me lo llevo al otro lado, va a pasar positivo y se va a sumar con 0. Pero ya sabemos que 0 ni suma ni resta, ¿cierto? FA por 8 más 0, pues simplemente FA por 8. Listo. Y para despejar FA, pues lo único que me queda es quitar este 8 que está multiplicando. Y si está multiplicando, baja a dividir a lo que está al otro lado, que es el 3000. Y fíjense que allá me queda resuelto cuánto vale FA. Entonces, 3000 dividido en 8, esto nos da 375. Las unidades, fíjense que cancelan metros y metros. Y como es una fuerza, obviamente me da newton. Y este es el valor de la fuerza A, de la fuerza aquí en el apoyo A. Listo, ya calculamos la fuerza en el apoyo A y la sacamos de la ecuación de momentos. Ahora me falta la fuerza en el apoyo B. Pero entonces, como ya teníamos la ecuación número 1, fíjense, que relacionaba las fuerzas que van bajando, ¿cierto? Con las que van subiendo, que son las de los apoyos. Entonces, ya conociendo esta fuerza A, lo único que hago es reemplazarla acá, miren, ¿no? Y de ahí despejo la fuerza B. Y ahí está, miren, menos 800 newton más la fuerza A que nos dio 375 newton positivo, más la fuerza B igual a 0. Saco el resultado de estas dos, menos 800 más 375, eso nos da menos 425 más FB igual a 0, ¿cierto? Al hacer la resta entre estos dos. Ahora, esto que está negativo se va para el otro lado, ya sabemos que se va positivo, se va a sumar con 0. Entonces aquí se va a sumar con el 0, y 0 más 425, estos son newton, ¿no? Porque newton y newton de acá le va a dar newton. Me da el valor de la fuerza B. Entonces la fuerza B, que allá nos quedó positiva, son 425 newton. Y ahí están determinadas las reacciones en los dos apoyos. Entonces, un apoyo está soportando 375 newton y el otro apoyo 425 newton. Y ahí está. Bien, ahí este video se los compartí también en el Classroom para que lo vean con calma. Y pues a estudiar. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna duda?
No. Muy bien, entonces, pues, a cuidarse mucho, a estudiar, sana distancia, lavado de manos, gel antibacterial, uso de cubrebocas, y si se suben a una moto, por favor, usen casco. Esperemos regresar el día 18 a clases presenciales y a ver qué nos dicen, a ver cómo va a ser la cuestión de las clases mixtas. Entonces, a estar pendientes también a las redes. Si hay alguna información exacta, yo les informaría a través del grupo, ¿sale? Entonces cuídense mucho y a estudiar. Muy bien, profe. Gracias. Bonito día, Hasta luego, profe. profe. Buen día. Bonito día, profe. Adiós. Igualmente, Adiós, adiós. Gracias, profe. De nada, nos vemos. Cuídate. Maestro, Adelante. yo tengo una duda con el experimento del espectroscopio. Dime. Es que no, bueno, ahorita lo hice y me salió, bueno, yo sí lo alcancé a ver las rayitas así como deben, Ajá. pero le dije a mi mamá que si podía verificar si ella lo veía y me decía que no, y limpié lo que tiene, la parte transparente, la limpié con acetona y quedó toda empañada y ahí ya no se ve nada, y ahorita ya volví a partir otro. Ocupas cambiar de disco ahí, sí. Dañaste el disco. Sí, ahorita partí otro, pero es que no sé, ya no veo en ningún lado. O sea, ¿no usaste otro disco? Sí, usé otro, pero ya no puedo ver. Antes sí veía las rayitas de colores, pero ahorita ya no los puedo ver. ¿El disco nuevo le pusiste también acetona o qué? No, nada más le quité la cobertura de plástico que tiene. Desconozco, no sé qué pudiera estar pasando, sinceramente. Toma en cuenta que, por ejemplo, también la ranura, por ejemplo, puede estar en dos posiciones respecto al disco. Puede estar en forma radial o puede estar en forma tangencial. No sé si quizá eso pudiera ser factor. Entonces, para que lo cheques. También el espectroscopio, recuerda que tiene que verse por decirlo así, el arco iris tiene que verse segmentado, o sea, no tiene que verse continuo. Entonces, ahí checa lo del disco, la posición del disco quizá puede ser que esté mal, ¿sí? Incluso también, no sé si también juegue, creo que sí, la posición del disco en el sentido de que puede estar del lado de donde estaban puede estar así o puede estar así. Entonces hay que tomar en cuenta también la posición del disco. Yo cuando lo hice eso hace algunos años, ahí lo tengo. No recuerdo que haya tenido problemas. Pues chécalo, checa el video. No debe ser muy complicado la cuestión que está ahí, que tienes que checar. Ok. Muchas gracias entonces. Nos vemos. Y que tenga buen día. Igual. Gracias. De nada.